Pues nada, pues vamos a darle paso. Bienvenidos a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir a este podcast. Vamos a hacer una pequeña introducción a todos nuestros maravillosos antiguos alumnos. Bueno, yo soy Paula, la directora creativa y coordinadora de los programas de creatividad de la escuela. También bajo el nombre Mat School Madrid es mi compañera Clara, que también coordina los Hola. programas. Y aquí la tenemos y nada, os voy a presentar un poco, también está Andrea aquí conectada que también coordina los bootcamps de la escuela y el máster de estrategia, con lo cual los que estáis más interesados en estrategia, Andrea es la persona. Y queríamos hacer también un poco esta dinámica de preguntas y respuestas a antiguos alumnos porque muchas veces es como la mejor manera de pues veros representados y también pues tener un poco esa visión de gente que estuvo en el mismo momento que estáis vosotros ahora, pues planteándoos qué hacer con vuestra vida y también en ese momento de qué pasa cuando acabéis la escuela y hacia dónde va y dónde podéis estar en 2 años, 4 años, 5 años, 7 años, ¿no? Que es un poco esa visión. Como veis, no es gente que hizo la escuela hace 20 años, sino que es gente joven y estupenda. Y os cuento un poquito sobre ellos. No sé cómo los veis en la pantalla, pero bueno, el que tengo yo más cerca para mí es Pablo Cañero. Pablo, sí, bueno, igual sí, preséntate tú, pero bueno, Pablo trabaja ahora mismo en Macan, es copy, pero empezó de una manera muy diferente. Y Sí, sí, bien, me está preséntate un gustando esto poquito. de que me presenten. Te Que, sigo yo, ¿eh? sí, no, no, lo cuento yo si quieres, en verdad, Paula, no te preocupes. Dale. Sí, yo soy copy acá en Madrid. Bueno, soy de Córdoba. Creo que esto que estaba diciendo Paula sin hacerle spoiler es porque soy farmacéutico. Por eso estoy en este podcast, no por otra cosa, seguramente. Y nada, y encantado de estar con vosotros y ojalá responderos a alguna pregunta de esas que tuvimos todos antes de entrar en la Miami, que había ahí un montón de preguntas que te hacías, así que nada, encantado. Luego por aquí tenemos, el siguiente que me aparece a mí es Fran Pascual. Que bueno, él vino a la escuela, él es de Sevilla, hago ahí un poco de spoiler. Él vino aquí porque ganó también la beca de estudiar 6 meses en la escuela y él trabaja como director de arte ahora en GAT Madrid. Y yo creo que también puede contar un poquito más de él. Encantado de estar aquí. Sí, yo entré con la beca en la Miami y ya me quedé. Luego de la beca también. Y nada, ahora como ha dicho Paula, soy director de arte senior en CAT Madrid. Llevamos poquito, menos de un año que abrimos, pero ahí vamos. Y antes estuve como en varias agencias por aquí también en Madrid, en Alemania y en Ámsterdam. Y nada, pero ya de vuelta aquí a la ciudad. Luego por aquí también me aparece Claudia, que fuiste más, bueno, cuenta un poquito sobre ti. Ahora mismo Claudia está trabajando en BML en Berlín, pero ha estado también trabajando en Ámsterdam. Sí, realmente el segundo año entero del Portfolio Program me lo pasé haciendo prácticas en Ámsterdam y bueno, estuve en 3 diferentes agencias y luego ya me vine aquí a Berlín. Y tengo al siguiente lado a Paula GT Alonso, que está desayunando porque está ahora mismo en Nueva York y trabaja como creativa senior copywriter en BBDO y además fue compañera mía de promoción y muy buena amiga y me hace mucha ilusión tenerla aquí y que nos cuente un poco más sobre cómo ha sido su carrera americana. Hola, hola. Sí, sí. De hecho, ya tengo muchas preguntas para Pablo, en plan farmacia, qué fuerte. Bueno, yo estudié psicología y soy de Barcelona y hice la Miami en Madrid el primer año y el segundo me lo pasé haciendo prácticas en Nueva York, aunque también hice las últimas prácticas las hice en Lola Madrid, pero ahora vivo en Nueva York desde hace 7 años y he estado en varias agencias aquí. Y luego, el último, que es el mayor experto en podcast que tenemos ahora, mucho más que cualquiera de los que estamos aquí, es Sergio Macías, que estudió aquí en la escuela.
que ahora mismo compagina pues todo en la vida porque trabaja como creativo en una agencia, hace contenido para marcas y encima tiene un podcast y lleva pues una trayectoria pues estupenda y una persona maravillosa. No Gracias, sé qué. Paula, hija, maravillosa tú. Sí, yo dije, un trabajo no es suficiente, tendremos tres, genial. Y ahora estoy un poco desquiciado, pero feliz. Sí, yo hice la escuela, los últimos meses del portfolio program ya estaba de prácticas, justo terminé, ya pasé a agencia, he pasado por varias, y ya luego pues descubrí eso, que quería ser Hannah Montana y dedicarme un poco a varias cosillas a la vez porque soy una persona muy indecisa. Pues maravilloso. Pues oye, pues yo creo o sea, un poco cómo he hecho este team, ¿no? De los cinco fantásticos, ¿no? Era un poco porque creo que sois como personas muy diferentes que venís de entornos muy distintos y que cada uno como que tenéis poderes como muy diferentes, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo ir haciendo preguntas, o sea, también hay un chat maravilloso donde la gente puede ir preguntando cosas, ¿vale? Pero bueno, también en el formulario de apuntarse a esta charla ya la gente ha ido dejando preguntas y entonces voy a ir tirando también de las preguntas que han ido haciendo, ¿no? Pero yo creo que una buena pregunta, que además creo que os conozco a todos, pero nunca os he hecho a ninguno, es como, ¿cómo llegáis a ese momento de quiero estudiar esto, me apetece trabajar en esto, me apetece dedicarme a esta industria? O sea, ¿cómo llegáis? ¿Cuál es el camino que os lleva a la Miami a querer hacer esto, ¿no? Que empiece el que quiera. ¿Le puedo dar yo? De Ah, psicología, de repente. sí, no, yo estaba estudiando psicología, yo quería ser, ¿cómo se dice esto? Psicóloga de parejas, terapeuta sexual, sexóloga. Pero para mí una de las cosas también muy importantes que yo quería en mi vida era poder viajar y trabajar en otros sitios. Obviamente el tema de la creatividad y de crear cosas siempre me había gustado. Cuando hice las prácticas de psicología, hice las prácticas en un focus group, es decir, yo estaba en el otro lado viendo cómo la gente reaccionaba a los anuncios y yo, ay, yo no quiero ver esto, yo quiero hacer el anuncio. Mi padre siempre ha estado metido en el tema de la publicidad y yo siempre me gustaba muchísimo escribir. Y entonces un día me senté y digo, a ver, ¿qué oportunidad hay fuera que pueda escribir, que pueda ser creativa y que pueda viajar y vivir en otro sitio? Con psicología no era tan posible porque es un tema de, tienes que convalidar algo científico, si quieres vivir en el extranjero y demás. Y entonces empecé a hacer un research de la hostia y acabé encontrando la Miami Art School. Vi que había varias escuelas, pero yo dije, es que yo quiero esta. Que puedo viajar, puedo conocer cosas. Yo soy de Barcelona, irme a Madrid me parecía un planazo. Um, Así que ese fue como la pasión y a nivel profesional, que es lo que me encaja ahora, y de repente apareció la Miami Art School como respuesta a eso. Qué bueno. Venga, Eh, avanzo yo, por gente vale. frustrada con otras carreras, si queréis. Eh, ¿Cómo llego a la Miami School? No sé, yo estudio farmacia sinceramente porque mis padres son farmacéuticos. Entonces me he criado detrás de un mostrador, por así decirlo. He hecho las tareas siempre detrás del mostrador de la farmacia de mis padres. Entonces, bueno, me meto a estudiar en farmacia bien. Bueno, bien no, un infierno completamente en farmacia. Pero, pero bueno, la termino y me di cuenta y llega ahí como un choque duro, un momento vital en mi vida en el que me di cuenta de que eso no me gusta, que eso era el proyecto de mis padres y que no era mi proyecto, ¿no? Y que no me movía nada. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho la parte de la farmacia siempre pues a nivel de packaging, las promociones de la farmacia, el diseño de la farmacia y ese tipo de cosas. Y ahí conectaba con algo como un poco publicitario, por así decirlo. Entonces, bueno, me planteé estudiar publicidad. Gracias a Dios tuve alguna persona que me dijo que no valía para nada estudiar publicidad, con perdón a los que la hayan estudiado. Y me recomendó un par de máster. Entonces, primero hice Think, que esto lo censura si quieres, luego Paula. Pero cuando hice Think un par de meses, luego me metí ya en un año, en el máster de un año con el bootcamp de Design Thinking de la Miami. Y nada, fue genial. Y de ahí ya pues empecé de práctica, de becario directamente, como Sergio decía que ni acabé el máster, de hecho, porque ya entré directamente en Macan. Y ahí llevo 4 años y medio. Entonces, bueno, una recomendación de alguien lúcido que me dijo que no estudiara la carrera y que me metiera directamente en la Miami. Y hasta hoy, o sea que... Y hasta hoy.
Venga, pues le tiro yo. Chicos, yo iba a ser arquitecto, yo lo tenía clarísimo. Yo me veía súper arquitecto y iba a hacer selectividad y la semana de antes dije, no, no voy a ser arquitecto, mamá. Mi madre me la lió y le dije que quería estudiar publi porque es que yo no quería hacer edificios, yo quería hacer anuncios, que era lo que realmente me gustaba, pero nunca me había dado cuenta. Entonces, la verdad que mi trayectoria es un poco más lineal, ese fue como el plot twist del principio. Ya haciendo la carrera, tuve la asignatura de creatividad publicitaria, que yo sabía que era lo que me llamaba porque yo quería estar en el meollo. Y vino una chica que trabajaba en WhatsApp, creo que era, o en Netflix, Nueva York, una cosa súper random, a darnos como una masterclass. Y yo estaba embobado, la escuchaba y decía, ala, yo quiero ser eso, yo quiero ser eso de mayor. Ahora ya de mayor digo, claro, joder, ha cambiado el cuento. Pero nada, nos estuvo hablando un poco de lo que había hecho ella, nos recomendó la Miami y pues eso, desde segundo de carrera yo dije, pues ya está, termino y me voy para allá. Y nada, pues eso, llegué a Madrid, conocí a Carmen, que estaba en ese momento en la recepción, y me vendió la mejor moto de mi vida y yo se la compré entera y pues hasta el día de hoy. Yo creo que también tiene una trayectoria muy lineal, como ha dicho Sergio. Yo también estudié publicidad y también hice el grado en Historia del Arte. Entonces yo creo que ya estaba un poco dado por hecho de que algo de comunicación, público, arte iba a hacer, ¿no? Entonces yo creo que dirección de arte fue como lo que mejor unía todos esos caminos. Y nada, yo creo que como todos, cuando acabamos la carrera, al menos como pasa en la industria en publicidad, periodismo y todas las de comunicación, te quedas, pero ¿qué hay después de esto, no? Son carreras que es un poco el salto al vacío. Yo me acuerdo que cuando acabé el año de cuarto de carrera me fui a Londres a hacer un workshop del D&ID y dije, no, es que yo quiero esto. Y me acuerdo que junto a la vez que estaba haciendo el workshop salieron las becas de la Miami, nos presentamos y salió que, o sea, que gané, que dije, es que no tengo excusa, me lo van a pagar, me voy a Madrid, que yo vivía en Sevilla y me encanta Madrid. Entonces era como, si tiene que funcionar, tiene que ser aquí. Y la verdad que creo que no ha ido mal, así que qué bien. Y nada, queda el camino de Claudia. Sí, yo la verdad es que estudié comunicación audiovisual pensando que iba a ser más tema cine, escribir guiones, grabar películas y ese estilo, pero era muy teórico. Yo sabía que quería hacer algo mucho, mucho más práctico, de ser yo la que esté con la cámara, estar eligiendo los planos, estar eligiendo lo que quiero que se vea. Y también me gustaba mucho el diseño gráfico y no lo estábamos usando para nada. Así que después de la carrera tuve como una gran crisis existencial que dije, no sé qué hacer, porque me quiero ir fuera, con la carrera que tengo no me funciona. Y bueno, mi mejor amiga Ilu, que también ha estudiado conmigo en el mismo año, coincidimos, ella tenía mirado lo de la Miami, participó en lo de la beca y eso, y me dijo, oye, échale un vistazo en esto, que a lo mejor ella venía de diseño, yo de comunicación visual, y al final estudiamos juntas, y ella fue la que me enseñó la Miami y dije, ok, me ha comprado. Sí. Pero me gusta porque yo creo que al final también hay como muchos caminos diferentes, que también es esa idea, pues oye, de viajar o de repente lo tenía claro que el mundo del diseño, del arte, que creo que hay una cosa como muy que es, me gusta la creatividad, me gusta lo artístico y la publi es como una manera como de monetizar eso, que todos hemos tenido como esa sensación de monetizar que me gusta escribir, monetizar que me gusta el arte, monetizar que me gusta el cine, que yo siempre viene mucha gente y dice, oye, a mí me gusta esta parte, ¿no? O tal, digo, si es que la publicidad es una manera de poder medir lo que es la creatividad, luego tú vas a ser creativo en lo que te dé la gana, pero te da unos criterios y te da como unas guidelines como para poder evaluar, ¿no? Porque, claro, el arte es muy difícil de decir, oye, esto es bueno, esto es malo, pero a nivel public puedes poder tener unos criterios más claros en algunas cosas, ¿no? Y de todo modo, como ha evolucionado yo creo la industria, sobre todo ahora, yo tengo amigos que estudiaron conmigo, ya sea en la carrera o aquí en el máster, pero no trabajan en agencias de publicidad. Ahora hay creatividad en clientes, tengo amigos que trabajan en cremas para la cara, pero también tengo amigos que trabajan para haciendo videoclips de música. O sea, quiero decir, al final todo este territorio se ha abierto tanto que ya, aunque estudies en la Miami ya no vas a trabajar en una agencia, es que a lo mejor estás como Sergio haciendo podcast, que también es una manera creativa de expresarte, ¿no? Bueno, y haciendo contenido y que social media era una cosa como mucho más a menos y ahora es una cosa mucho más a más. Ha cambiado todo mucho, ¿no? De hecho, Mira, sí.
Perdón, si vas a decir algo me No, callo. no, dale, dale. Que muchas veces, incluso yo que ahora me dedico a las redes, yo denostaba mucho esa parte del trabajo, me parecía como que era menos, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a hacer yo un out of home, una idea de PR? Pero si esto no tiene un can, esto es un post de social y a día de hoy es lo que más disfruto, lo que me parece que conecta más con la gente y sobre todo que vivimos en una sociedad donde se valora mucho la inmediatez, perdón, y es lo más inmediato. O sea... yo me cansa mucho porque hay mucha gente dentro de la industria que tiene al departamento de social un poco como casi de segundas y en realidad la mayoría de los objetivos de las marcas se consiguen a través de social y eso es una realidad. Entonces, yo estoy a tope con el social, chicos. Yo sigo en creatividad, pero me encanta. Que aprovecho así como con una pregunta que habían hecho a través del formulario que decía que ¿qué creencias de vuestra forma de pensar que teníais antes de entrar a estudiar os cambió la escuela y qué cosas también os ha cambiado el trabajo, ¿no? O sea, un poco como mitos, o sea, como qué cosas habéis aprendido ya no con la escuela, sino también a raíz de trabajar, ¿no? A ver, yo puedo responder un poco a la segunda pregunta. Yo creo que desde la escuela al trabajo, yo salí de la escuela diciendo, yo lo que quiero es, pues eso, ¿no? Ganar premios, crear ideas, que es un concepto de la hostia y demás. Y ahora, por ejemplo, obviamente para conseguir mi visado fue imprescindible tener premios, pero ahora me da igual. O sea, prefiero crear una idea o producir una idea que de repente la veo y digo, hostia, pues qué bonita se ve o me gusta o algo con lo que conecto, que no, eso va a ganar o no va a ganar o cuál es el case vídeo que vamos a hacer de eso. Es que me da igual. Pienso más, esto lo va a entender mi abuela, ¿sabes? O sea, como creo que era algo que conecte con la gente y al revés, me repudia un poco más los sitios donde solo está focalizado en ganar y luego nadie ve eso y eso no es real. Eso es lo que más ha cambiado, yo creo, que desde que estudié. Total. Sí, no sé. Dale, Sergio. ¿Qué va? Dale. No, es que sí, yo estaba pensando un poco en eso, que yo cuando estaba en la Miami pensaba que la publicidad era hacer video cases y la publicidad no es hacer video cases, es hacer campañas que conectan con la gente. Pero lo que pasa que no sé por qué, en qué momento mi cerebro como que asumió que eso era así, yo hacía una campaña que no tenía un case y pensaba que no era suficiente o incluso que no la iba a meter en el portfolio. Igual un simple print funcionaba mucho mejor y reflejaba mucho mejor como yo pensaba que un vídeo de minuto y medio contando una idea con una locución en off del Fiverr que ya todo el mundo tenía lo mismo y le daba igual. Creo que eso sí que me cambió bastante la manera de pensar. Y luego, pues, el entender la creatividad de una parte como más 360 y no tanto centrada en algunos touch points, ¿sabes? Como para mí una campaña si no era integrada no tenía sentido y tenía que ser integrada porque es que si no es que me estoy dejando algo y parece que no sé pensar, no sé qué punto de contacto. No, tío, es una campaña puede ser simplemente... es que una campaña puede ser un tweet y te puede funcionar genial también. Sí, yo creo también como estoy de acuerdo con Paula con todo lo que ha dicho sobre los premios y todo, porque al final es como, creo que la idiosincrasia de la profesión, yo por ejemplo ahora que trabajo en una agencia que sí que se priman los premios, todo eso, sí que es cierto que tendemos a lo mejor cuanto más crecemos en la profesión a un poco menospreciar eso, pero es verdad que cuando eres estudiante tener esos premios, la escuela te ayuda a eso, a luego conseguir oportunidades laborales, porque va a haber 1.000 personas con el mismo portfolio, pero si tú vienes de una escuela en la que ha ganado premios, yo por ejemplo ahora cuando voy a corregir portfolio, obviamente miro los trabajos, pero si alguien me ha dicho que ha ganado un oro en el D&ID, pues ya esa campaña la quiero ver, porque quiero ver qué es lo que otros profesionales han valorado. Entonces yo creo que ahí sí que... En ese punto sí que ayuda mucho toda la proyección de la escuela y todas las asignaturas que están relacionadas con premios de estudiantes, con luego que te ayuda mucho a la inserción laboral luego, ¿no? Que yo creo que eso es primordial cuando haces un máster, que no se quede en solo conocimiento, sino que vaya a ser algo útil para el salto laboral, ¿no? Total. Es decir, yo creo que casi que nos hemos metido con el tema premios, que seguramente sería otra pregunta, Sí, sí, pero yo creo que pero es cierto lo que dice Fran temón. completamente. O sea, yo creo que hay que darle la importancia que tienen. Creo que no te hace si gana un premio, no era el putísimo amo de la creatividad.
Y si no lo ganas y no ganas nada siendo estudiante o en la carrera, tampoco te hace el peor publicista del mundo, ¿sabes? Creo que hay que darle la importancia que tienen. Creo que son casi como un certificado un poco de que algo se te da bien dentro de la creatividad y te abre muchas puertas, efectivamente. Es decir, viendo carpetas yo... Mira que lo mío fue mal porque gané algo, pero en verdad no era buen creativo, pero entré en Macan así, ¿no? Por así decirlo, como de habiendo ganado algo en el CDC y te ponen encima una entrevista, ¿sabes? Entonces creo que hay que saber usarlo sin que se te vaya la pinza, que realmente creo que en agencias hay CCOs que se le va la pinza con los premios, pero bueno, hay que saber llevarlo. Y creo que eso fue una, por cerrar, creo que fue una de las cosas que yo me di cuenta, ¿no? De la Miami, que era como la realidad que es muy cercana a lo que ves en la Miami, pero que detrás de una idea tiene que haber un negocio, tiene que haber una persona que escucha la idea un día, igual ese día no se levanta bien y no le gusta ese día la idea, ¿no? Es decir, hay una realidad de negocio y de personas y de movimiento económico que es jodido, ¿no? Por así decirlo. Yo aquí tengo una unpopular opinión, chicos. La tengo que decir, porque me salta la Dale. adrenalina. La tengo que soltar. O sea, yo entiendo que los premios ayudan mucho pues eso, a la inserción en el mercado laboral, te ayudan a abrirte puertas, 100%. Pero a mí me la sudan los premios, pues es que pocas cosas en la vida me la sudan más. O sea, me niego a pensar que una cantidad de señoros con traje, que encima siguen siendo casi todos hombres, pueden determinar mi valor como profesional y mucho menos lo de los estudiantes. O sea, entiendo que hace falta porque el sistema funciona así y es un problema estructural, pero mi mensaje para los estudiantes es que se la pele y que se lo pasen bien. O sea, si te puedes presentar genial, pero que te presentes porque te mueve la campaña, no te presentes para ganar un premio. Yo fíjate, yo tengo con los premios soy un poco, o sea, le da muchas vueltas porque tengo esa peladura, porque claro, además que antes el programa de 2 años te permitía como mucho más tiempo, ahora cada vez el programa de un año, pues claro, es mucho más condensado. Entonces, ¿cómo lo hago para que salga el mejor producto en menos tiempo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo hago con los estudiantes que vienen nuevos, ¿no? Entonces, creo que al final los premios como estudiantes son súper importantes porque hay que aspirar a las estrellas, ¿no? Porque aunque no llegues, la calidad hay que estar ahí. Aunque no llegues, o sea, casi que no me importa tanto que los ganes o no, pero sí que la calidad del trabajo va a ser muy buena si por lo menos lo intentas. Eso creo que sí que es una buena perspectiva. Yo creo que por eso también todos vemos, cuando trabajamos en publicidad, vemos Cannes, porque aunque no lo ganes ya por lo menos intentas llegar a esas cosas que nos gustan en Cannes. Que evidentemente siempre hay cosas en Cannes que tampoco molan porque son muy trucheras o son muy falsas o son que no son reales y que no las ha visto nadie y ya sabemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero apuntar a las estrellas siempre es un buen ejercicio, creo. Y por eso es más creatividad y no tanto marketing. Pero luego también sí que es verdad y lo he visto trabajando en el otro lado y en la industria, que dices, oye, lo que tampoco quiero es gente que llega a las agencias y todo el rato sean ideas trucheras, ideas que no cumplen objetivos de la marca y que sea todo, te monto una activación estupenda y tal, y que no me sepas hacer una campaña como Dios manda y que no me sepas hacer una gráfica bien hecha y que no me sepas hacer los ABCs de una campaña, ¿no? Entonces, es verdad que en la escuela estamos intentando equilibrar esas dos partes, ¿no? Y yo creo que al final está la World Seasons, que dura lo que dura, y luego, oye, intentar que tengas un poco pues más ese día a día, que al final en las agencias también pasa un poco eso. Todos tenemos ese lado un poco más brillante que te va a permitir pues piezas un poquito más resultonas y otras piezas que dices, bueno, pues mira, he salvado una gráfica que más o menos tiene un algo, ¿no? Y ya está. Sí que estamos intentando que al final, no, vamos, yo conozco gente que le ha ido hasta mejor que a gente que tenía un montón de premios en la escuela. Gente que ha ganado un montón de premios y que no le ha ido nada bien, y gente que igual no tenía tantos premios y luego le ha ido fenomenal. Porque al final también, y me estoy enrollando yo y no es mi podcast, pero sí que cuando eres estudiante todas las oportunidades son tuyas. Y es verdad que en la industria depende mucho de la agencia en la que estés, del jefe que tengas, del cliente que tengas. Ahí ya entran otros factores, pero como estudiante se puede ver muy bien qué tipo de creativo eres porque todas las oportunidades son tuyas y es puramente talento Mm. y ni siquiera tienes que tener dinero para inscribir las piezas.
porque muchas son hasta gratis. Ahí estoy de acuerdo, por ejemplo, que comparar los festivales de agencia, bueno, de agencias de adultos, de mayores, con los festivales de estudiantes, los festivales como Cannes, Dianería, al final ahí hay un colegueo, un amigueo, yo conozco a tal, yo me voto. En los de estudiantes vas a cero, porque entiendo que si son escuelas de la que me toca corregir de Corea, escuelas de Buenos Aires, yo no voy a conocer a nadie, lo que voy a juzgar es el trabajo. Por eso sí que creo que es como un concurso más limpio. Claro, De todos modos, también estoy de acuerdo que lo que has dicho de que no te hacen falta premios para triunfar, porque al final que te vaya bien es relativo. Y es que a lo mejor si lo que tú quieres es hacer pelis, pues no te van a servir estos premios, porque lo que tú quieres es trabajar en una agencia más tradicional que lo que hacen es pelis. Pero si tú lo que quieres es estar haciendo cosas un poco más locas, más divertidas, más premiables, como se suele decir, a lo mejor sí que lo necesitas. Entonces el baremo es según lo que tú quieres hacer. Depende de cuál es tu camino, ¿no? Nos hemos puesto muy intensos. Es que yo creo que este tema siempre es telita. Pero bueno, yo creo que también por seguir un poco en intensidad, pero con otro gran melón, ¿a vosotros cómo resultó un poco la época de acabar la escuela, de inserción laboral? O sea, ¿cómo fue para vosotros? ¿Os costó mucho? O sea, un poco cómo fue, si fue a través del Nomad, cómo fue un momento, cómo fue vuestra... Hemos hablado de cómo entrasteis, pero un poco cómo fue vuestra salida, cómo vuestro recorrido desde la escuela hacia trabajar. Yo lo puedo unir un poco al tema anterior por conectarlo. Yo conseguí mi primer trabajo, que fue en BBDO Alemania, gracias a un concurso. Yo gané el One Show ese año, vieron mi portfolio y me escribieron directamente. En plan, sin pasar por escuela, habían visto mi portfolio, como en la web de The One Show tienes como tú tal. Y así fue como conseguí yo mi primer trabajo. Por eso tampoco puedo endiablar ahora a los premios, porque a mí, por ejemplo, fue lo que me permitió empezar a trabajar. Totalmente, iba a decir la misma cosa. A mí realmente me contactaron de la empresa en la que estoy porque sí terminé la Miami después de hacer las prácticas. Tuve mala suerte que la empresa en la que estaba de prácticas le iba mal, no me pudieron dejar. Y todo el tiempo que estuve buscando trabajo no me quedé quieta. Seguí participando en concursos que aunque no los ganes, tienes un motivo para hacer networking, tienes un motivo para que te sigan mirando lo que estás haciendo, tener el portfolio actualizado. Y lo ganes o no, el concurso te fuerza un poco a, vale, un brief actual, sigues haciendo tu mejor trabajo porque ya te has graduado y eso, te abre un montón de puertas. total. Yo, a nivel de experiencia personal, tuve suerte realmente, porque casi sin llegar a terminar la Miami, tuve una entrevista con Emiliano, que era Emiliano González de Pietri, que también estudió en la Miami, fue profesor, ¿no? Y tuve una entrevista y entré de becario, es decir, tuve bastante suerte, por así decirlo, pero bueno, creo que hay que tener paciencia. En ese punto, la verdad, yo siempre que me pregunta a alguien por LinkedIn o alguien que se encuentra en un punto en el que va a salir de la escuela, le digo que paciencia, que tampoco piensen que son los peores creativos si no le responden a un correo, porque hay correos que no se ven, que si le dicen que no en una agencia tampoco son los peores del mundo y que depende de unas circunstancias que se les van de las manos, ¿no? Es decir, depende de si ahora mismo hay una posición abierta de dupla, si hay una posición abierta de copy, si desde internacional en la agencia dicen que contratan o no contratan, o millones de cosas que no dependen solo del valor creativo de cada persona. Entonces, yo lo que diría es que efectivamente que le echen ganas, que manden a tiro de escopeta a todas las agencias que le apetezca de verdad currar, no por echar el peso, pero que tengan paciencia y que no se desesperen y que no piensen que son peores creativos o que no valen para nada, porque es un momento súper frágil, creo. Es el momento en el que expones todo tu curro al mundo, mandas carpetas así, que yo me acuerdo que las mandaba como con miedo. Pero es un momento que es muy frágil, que es delicado emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, que no, que confíen en ellos, por así decirlo, que llegará el momento. Sí, es que no es solo talento, es también la suerte, ¿no? De que justo estén buscando lo que tú puedes aportar, un perfil como el tuyo, es un poco movida. Yo la verdad que en ese sentido la Miami me ayudó un montón porque hicimos, me acuerdo que en los últimos 6 meses teníamos prácticas, hice las prácticas en la agencia de al lado, literalmente en la despensa, o sea, no me moví mucho, me quedé en San Bernardo. Y me acuerdo que nos graduamos y al día siguiente ya firmé el contrato, que me tuve que volver antes de la graduación y no me la pude pegar bien, me molestó un poco. Pero tuve mucha suerte, me siento muy privilegiado. O sea que, y en ese sentido, siempre que pues igual me he querido mover o he buscado oportunidades, yo siempre acudo a esa pequeña recepción y digo, hola, ¿quién me ayuda? Y siempre me han abierto las puertas. O sea que también lo recomiendo. Habla mucho con Paula, me soporta muy bien. Y que conoce gente.
Mi situación es un poco distinta porque como me quise ir a vivir a Nueva York, no me van a contactar de Nueva York porque todo el tema de visado y demás es más complicado. Pero recuerdo que hice las últimas prácticas en Lola Madrid y me encantó volver a estar en Madrid. Había hecho todas las otras prácticas en Nueva York y dije, ya está, y me voy a quedar aquí. Y es que soy un poco culo inquieto. Me parecía como muy fácil, después de los 9 meses súper de retos, de no entender el idioma, de sufrir, de repente llega a Madrid y me parecía todo muy fácil. Entonces dije, ay, quiero que sea difícil otra vez. Y entonces allí sí que me fui a Nueva York durante 2 meses, sin trabajo, sin nada, con ayuda de Dios nuestro Señor y mis padres financiando los 2 meses. Pero obviamente tenía algunos premios, que es lo que finalmente me ayudó a que la visa fuera más fácil, pero estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Depende mucho también de las posibilidades que tengan las agencias, de las oportunidades, pero a mí una cosa que me ha funcionado es ser pesada. O sea, no tienes que ser súper pesado, pero insistente. Y creo que aunque tu portfolio puede ser más o menos bueno, puedes tener más o menos premios, te tienes que creer que lo vales, aunque en tu portfolio no lo valga tanto, porque hay otra gente que va a ser más tímida y es que no sé, no tal. Yo empecé a hablar a todo el mundo, creo que enviaba unos 100 emails diarios, algo así, ¿sabes? Cada día, y luego cada 10 días volvía a enviar el email. Entonces era pre-COVID, entonces quedaba para tomar cafés con gente, para ver la oficina, para que vieran mi portfolio, para que opinaran sobre mi portfolio. Y esos 2 meses de mi vida es lo que ha creado la network que tengo hoy en día, que conozco a muchísima gente y todas esas personas con las que hablé hoy están en otra agencia y me han escrito años más tarde, y así es como, que digo yo, llamando a puertas, al final una se abrió y luego sí que te tiene que cuadrar el tema de pues, el visado, los premios, los demás, pero yo siempre digo fake it till you make it. Te tienes que creer que eres la hostia, aunque no lo seas, porque hay mucha gente que va a tener un portfolio muy parecido al tuyo, pero no va a estar llamando todas las puertas y yéndose a tomar un café con el director creativo de no sé qué agencia. Pero si tú lo haces, pues eso, que se van a acordar de ti cuando haya un puesto. Me flipa el nivel de acoso y derribo, ¿eh? Paula? O sea, en plan de, bueno, yo 100 mails. Este es mi trabajo y voy a cumplirlo hasta su última estancia. Pero yo creo que es la manera, y de hecho, el tema que comentabais, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, he visto a gente con portfolios realmente buenos y con premios y con de todo, que porque no se han dado las circunstancias en las agencias y porque de repente no se ha podido, les ha costado mucho tener esa primera oportunidad y luego les ha ido fenomenal. Pero de repente, pues se pone toda la alineación planetaria en que no, y es que no, y es simplemente tener paciencia y ya está, y no pasa nada. Y luego de repente, todo lo contrario, hay gente que ha encontrado trabajo incluso antes de terminar la escuela, ¿no? Y con peores, y con no tan, bueno, peores, no con tan brillantes carpetas, ¿no? Dices, y depende mucho de eso, ¿no? No sé, yo creo que, ¿qué os lleváis? O sea, ¿qué es lo que más echáis de menos ahora que estáis en el meollo de trabajar hasta los probablemente 70, si Dios quiere, de la manera de trabajar en la escuela versus el trabajo en agencia, que al final sí que trabajamos de manera muy parecida a lo que se hace en la agencia, pero todos sabemos que pues, hay grandes diferencias con lo que luego pasa en las agencias. A ver, las realidades económicas, ¿no? De la agencia. Presupuestos. Es lo que decía Pablo, en plan, en la escuela igual el profesor es el único que te puede cortar las alas y decirte esta idea no va a funcionar y demás. En la agencia se lo tienes que vender a tu director creativo, el director creativo se lo tiene que vender al director creativo ejecutivo, el ejecutivo a veces incluso al CCO de la agencia, y luego el cliente se lo tiene que vender al cliente, y luego el cliente luego dice que sí, y luego vuelve y dice que ahora tienen menos presupuesto. Entonces, que cómo hacemos lo mismo con menos. Y ahora es que... Y, por ejemplo, recientemente hemos hecho unos TikToks con una actriz
y es como, no, ahora la manager de la actriz dice que, o sea, es como, no solo depende de una voz, son 50, entonces es un poco más complicado. Yo estoy con Paula, creo. Es decir, cuando estás en la Miami, tu idea es tu idea y algo como súper frágil y a un bebé que en verdad lo haces como tú quieras, ¿sabes? Y luego cuando estás en agencia, pues hay muchos no de por medio, te tienes que hacer muy fuerte, tienes que defender mucho la idea pura que tienes porque van limándola poco a poco, ¿no? Es decir, la lima igual cliente, la lima la hija del cliente porque se la ha enseñado y ha hecho un test así como medio rápido mientras cenaba y de repente, oye, que mi hija no lo entiende y es en Z, entonces se te van limando un poco las ideas poquito a poquito a poquito y creo que cuesta defenderlo a la par que es un arte defenderlo. Entonces creo que de la Miami lo que más he echado de menos es eso, además de a la gente estupenda que está allí. Pero sí, la verdad, creo que eso a nivel de profesional es lo que más he hecho de menos. Yo echo de Como menos, como ha profesional, dicho eso, como Paula y Pablo, que sean fácil las cosas. Es que ahora todo es tan complicado. 1 año y medio para hacer lo mismo, unos TikTok o un vídeo de Instagram, como todo lleva tanto tiempo, tantas personas involucradas, yo creo que eso es lo que en la escuela es, venga, de una semana para otra, aquí mismo nos hacemos unos videitos y ya lo tenemos. O se me ha ido la cabeza y he hecho una producción que costaría en el mundo real 1 millón de euros, pero como es falso, como me he hecho un mock-up, pues ya la tengo. Y eso creo que es también lo que echo yo de menos, de que las cosas sean fáciles, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí la Miami es el último punto de tu trayectoria profesional en el que vas a hacer lo que te dé la gana. De hecho, como que si pudiese hablar con mi yo del pasado, le diría un poco eso de, escúchame, si tú tienes una idea guay y hay un profesor que te encaja para esto, que sabes que te va a ayudar, cuéntasela, que 100% te va a decir, venga, la hacemos, aunque no sea de la clase, aunque sea de otra movida, vamos a desarrollarla, porque al final como que siento que también fueron nuestros primeros jefes y también tienes como ese punto de respeto, que está súper bien, hay que tenerlo siempre porque son grandes profesionales, pero también eran muy colegas, o sea, hay profesores con los que yo me llevaba muy bien y estoy seguro de que si le hubiese tirado un poco de la mano, al final le cogía el brazo entero y podría haber hecho cosas que quizá no la hice porque me daba miedo, porque no me sentía preparado, porque sentía que no cumplía con ningún brief, entonces no era suficiente. Pero, y por ejemplo, y con tu proyecto personal, ¿sientes esa vuelves a tener esa agilidad que tenías un poco también en la escuela? ¿O también lo has profesionalizado ya un poco más y también vuelve a ser esos procesos un poco más de chan, chan? No, de hecho, mi proyecto personal, el podcast, surge por esa necesidad de liderar algo. O sea, yo estaba como muy frustrado en mi trabajo por todas estas validaciones internas. Al final yo proponía una idea y lo típico, ¿no? Supervisor, director, no sé quién, no sé cuánto, mi primo el de la moto, la vecina del quinto que también opina. Al final tu idea termina siendo mega diferente a lo que tú has propuesto en primera instancia. Entonces yo dije, no, es que yo quiero hacer algo que lidere yo y que, o sea, estoy convencido de que si sale como, tiene un punto eso de ego también, ¿eh? De, si sale como yo digo, va a quedar bien. Bueno, pues al final no ha quedado mal, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que, y surge un poco por esa necesidad, a día de hoy sí que está más profesionalizado y hay, al final pues hay una productora de por medio, hay algunas validaciones internas, pero soy un poco como el del anuncio, soy mi propio jefe. Entonces sale todo cuando yo quiero y como yo quiero. Entonces sí que reconecto un poco con esa parte de la Miami. Pero en la parte de agencia, pues hija, pues como todo hijo de vecino, Claro. estamos igual. Y yo también creo que no te esperas, pero no le tienes que vender la idea a alguien que también es creativo, como en la Miami. En la Miami todos venimos del mismo background, no es que nos gustan las mismas cosas, pero entendemos una idea que sea creativa, aunque no sea lo que más se guste. Pero en la agencia, por ejemplo, eso lo tienes que vender al cliente, que seguramente o es la primera vez que trabaja con una agencia, o no es una persona muy creativa, o también se lo tienes que explicar a los de cuentas, lo tienes que explicar a un montón de gente que no lo ve de la misma forma que tú. Entonces, sí, tu director creativo le puede gustar, pero no es el último checkpoint. Y eso en la Miami siento que no era el caso. Obviamente todos son creativos y si les gusta o ven que te gusta la idea, pues te van a ayudar a producirla. Si no, se queda un poco parado. Total, yo creo que la pregunta que era un poco esa mayor diferencia, ¿no? Entre Miami o la agencia, ¿no? Creo que al final, cuando estás trabajando en la agencia y trabajas con tu jefe y con tu departamento, que es el departamento de creatividad, se parece bastante, porque con tu dupla trabajas igual que en la escuela, con tu director creativo al final es tu profesor. La diferencia es que, claro, cada brief dura
y pues depende de si es para ayer o si puede durar un año la campaña, dependiendo de cuánto se enrede. Y ese proceso de las agencias porque hay muchas más partes involucradas. Pero y que en la escuela pues tiene esa maravilla de que todos estamos en el mismo barco y en el mismo bando, ¿no? En la agencia cada uno va rascando más su partida y hay muchas más partes involucradas, pero tiene esa parte muy que yo en la agencia muchas veces me recordaba, no te olvides nunca de quién es tu jefe, porque a veces en la agencia dices, ¿quién es mi jefe? ¿Es la de cuentas? No. ¿Es la clienta? No. ¿Es mi directora creativa o mi director creativo? No, que no se me olvide para quién trabajo, que a veces te clientizas o te vuelves más planner o de repente tal y dices, wait, no tengo que olvidar de quién me contrato, ¿sabes? Y me reconectaba mucho con la escuela. Pues bueno, a ver qué más preguntas teníamos aquí de qué os lleváis así de la experiencia de... Bueno, vosotros siempre me preguntan mucho por el tema de dupla y sobre todo la gente que termina. ¿Vosotros teníais dupla cuando estáis en la escuela? ¿Acabáis? O sea, ¿cómo fue un poco vuestra experiencia dupla, no dupla? ¿Cómo Yo lo puedo empezar. recuerdas? Ah, sí. Yo en la escuela, bueno, en la escuela eres un poco promiscuo, ¿no? Empiezas a probar con mucha gente y es más, te juntas con gente más por colegueo al principio, en plan, esta persona me cae bien y demás, y luego, a mí me pasa una cosa que no sé si os pasa a vosotros, pero yo me llevo bien con la gente en general siempre, pero luego cuando empiezo a trabajar, eh, me, cuando trabajo con amigos como que me empieza a molestar, porque son mis amigos y entonces se meten cosas de trabajo por medio y de repente, ay, es que no ha hecho eso, no sé qué. Entonces, en la escuela siempre había un poco ese conflicto, ¿no? De empezar a trabajar con tu mejor amiga, pero de repente acabáis como enfadadas, porque... Entonces, en la escuela probé varias gente, pero no saqué ahí, bueno, Claudio, un director de arte, empecé a trabajar con él y digo, con este sí que trabajo bien. Entonces, él también en algún momento estuvo en Nueva York, intentamos buscar trabajo juntos, pero 2 visas era muy difícil, entonces empecé a trabajar sola y la verdad es que entrar sin dupla en una agencia fue complicado, me pusieron con 2 directores de arte que odiaban su vida y yo estaba ahí como, ¿sabes? Un pequeño pony que acaba de empezar y estaba súper feliz de estar ahí en Nueva York y de mudarme y de repente tenía este tío, es que odio la ciudad, odio la publicidad, odio, y digo, ostras, ¿sabes? Me quiero morir. Y entonces acabaron yendo y mi jefe me estaba buscando una nueva directora de arte y dije, por favor, déjame ser parte del proceso de selección, no quiero otro pirado. Y conocí a una chica que también estaba loca y luego conocí a otra chica y dije, esta. También había hecho Miami Art School, pero la había hecho en Miami y la conocí y desde entonces llevamos 7 años trabajando juntas. Y, por ejemplo, para mí, o sea, es lo que está haciendo mi día a día muchísimo más fácil, nos conocemos, somos amigas, al principio quedábamos mucho fuera de la agencia, ahora ya es más, somos amigas, pero como nos vemos tanto, lo dejamos más para la agencia, pero funciona también cuando encuentras a alguien, porque aparte te cubre, o sea, si un día de repente, ay, no puedo llegar al tal, te cubren un meeting, te cubren tal, hay como esa relación de confianza, sabes que lo que va a hacer ella te va a gustar, lo que tú vas a pensar le va a gustar a ella, y entonces yo no la voy a dejar ir, la verdad. Pero... Encontrar una dupla yo creo que es igual que cuando tienes pareja, porque al final incluso pasas más tiempo con la dupla, que pasas mínimo 8 horas al día, que incluso a lo mejor a tu pareja la ves solo 2 horas por la noche antes de dormir, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es como muy complicado, como ha dicho Paula, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es prueba y error hasta encontrar la persona con la que trabajas bien. Yo en la escuela en el primer año estaba como en una tripla. Yo creo que al final cuando empiezas a trabajar no entiendes mucho cómo va este mundillo. Esto te parece como muy normal y fue bien, pero no fue hasta el segundo año que encontré a Vicky, con quien trabajé ese segundo año y luego estuvimos en 2 agencias fuera ya de la escuela juntos y también súper bien, nos separamos, pero no porque quisiera, sino porque al final cada uno teníamos como objetivos diferentes, ella dejó un poco el mundo agencia, yo quería seguir, entonces al final por eso también se rompen, bueno, al final como en las parejas, ¿no? Cada uno busca cosas diferentes, pues nosotros igual.
Pero, por ejemplo, yo lo mismo que ha hecho Paula, ahora estoy súper contento. Desde la agencia de antes y en esta estoy con Kiki, una chica holandesa, trabajamos súper bien, somos súper amigos y es que estoy totalmente de acuerdo en lo que te descubre cuando tú no has hecho esto, o hoy no estoy tan creativo, pero ella lo da todo, pero al día siguiente ya no está, pero yo lo estoy. Yo creo que necesitas a alguien con quien balancearte. Y lo bueno de estar en una escuela es que como va a haber 20 30 personas en la misma clase o en otra clase o en tal, vas a conocer gente con la que, al menos con alguien, al menos con uno, vas a ser afín, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que eso está también bien. Total. Yo igual que Paula, empecé probando un poco, ¿no? En la escuela. Me acuerdo que cada semana como que cambiaba el briefing y me ponía con una dupla diferente. Hasta que llegó una que era Mikel Berasaluce, que muchos los conocéis, que también estudió en la Miami, y congeniamos muy bien, se fue bien ese briefing. Ya de repente, pues como las parejas, ¿no? De repente no te apetecía probar otra cosa y seguí con Mikel, con Mikel, con Mikel y me tiré toda la Miami con Mikel, con esa dupla, incluso entré en Macán al comienzo con él. Luego, por circunstancias de la vida, nos separamos y a día de hoy llevo como 3 años y medio con otra estupenda persona, que es Oriol, que también es conocido por aquí. Entonces, yo creo que es importante, creo que mi duda siempre era como, ¿es necesario la dupla? ¿No? Es que, tío, hay un poco de síndrome de cuando juegas al pollito inglés y no te escogen, ¿sabes? Que era como, la peña se está haciendo dupla. Pero yo me tengo que coger a alguien, ¿no? Era un poco raro, esa decisión era compleja. Entonces yo diría que prueben mucho, que prueben con la gente, que en verdad nada es definitivo. Seguramente la dupla de la Miami es rarísimo que sea la definitiva para toda tu vida. Coge a alguien con que puedas conectar, que tengas cosas más o menos y objetivos un poco parecidos y sobre todo que podáis discutir, creo que es bastante importante, ¿no? Como que a día de hoy creo que hay que entrenar mucho con tu dupla, sabes decirle las cosas que no te parecen bien de manera asertiva, que él te diga las cosas que no le parecen bien, ¿no? Porque es verdad que tiene cosas muy guay la dupla, pero es complejo, estar muchas horas, como dice Fran, con esa persona en momentos malos, en momentos buenos. Entonces creo que es complicado, hay que escoger bien una dupla. Yo de hoy creo que la tengo, pero bueno, que prueben, que no pasa nada. Yo luego también estuve 1 año y medio soltero completamente en Macán y iba haciendo proyectos diferentes con diferentes directores de arte y también es guay y también aprendes un montón de la gente. Entonces, bueno, que no salgo bien con eso, creo yo. Sí, yo recuerdo que era algo que me inquietaba muchísimo, o sea, no voy a encontrar a nadie, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Hay que hacerse parejas ya, tal. Y también recuerdo el primer año de zorreo masivo, o sea, yo trabajaba con todo el mundo, me hice colega de todo el mundo y luego creo que eso es importante porque, tío, en realidad es como la primera vez, a no ser que vengas de una uni donde la creatividad se ponga mucho en valor, que ya me dirán cuál, porque no conozco yo ninguna todavía, em, que vas a tener contacto con tanta gente creativa, tío, con tantos cerebros que piensan rarísimo, que son gente todo rara. Hazte amigo de todos, tienes que explorar cómo piensan todos, porque seguro que tienen un montón de cosas que aportarte. Y luego cuando ya encuentres un poco la persona con la que tengas más match, pues sí que veo guay que, pues, un poco por organización, ¿no? Porque ahí llega un punto en el que el volumen de trabajo es un poco desquiciante. Entonces, pues sí que a mí me pasó eso. Tuve una dupla en la Miami que era Jara. Luego entré con ella a la despensa. Y luego ella un poco también pues, se quiso alejar del mundo de la publi y se fue. Yo pensaba que era el peor momento de mi vida, que nunca volvería a ser feliz, un duelo sentimental terrorífico. Y luego pues he tenido otras duplas y he tenido 3 duplas más. Y la verdad que he tenido mucha suerte, con todas genial, le he currado muy bien. Y al final yo creo que eso nutre mucho también a la persona, ¿no? Como creativo, conocer a gente que piensa distinto a ti y no habituarte siempre a un método de trabajo, siempre y cuando haya el buen rollo y todos nos cubramos, que esto me parece muy importante, chicos. Creo que te aporta mucho también como profesional. Y creo que también puede cambiar un poco de la agencia de donde estés trabajando. Por ejemplo, aquí no trabajan tanto en dupla. Yo entré con una dupla que me habían elegido antes, pero igualmente somos los dos internacionales. Entonces, si yo tengo que apoyar al equipo nacional, no se paran y trabajo con otro copy o él trabaja con otro arte. Entonces, creo que va cambiando un poco. O sea, yo creo que pasa como con todo. Creo que hay two school of thoughts. Creo que en la escuela puedes defenderte también o sea, con dupla es como muy cómodo y está súper guay, pero también siempre que encuentres a la persona, si no la encuentras, no la encuentras y siempre vas a acabar haciendo proyectos con la gente y vas a tener un portfolio individual. Y también que tiene sentido tener una dupla siempre y cuando queréis lo mismo el día de mañana. Si uno se quiere ir tú a Londres y yo a California, pues ¿para qué vais a cerrar como dupla? Es que ¿qué más da? Y que al final, por ejemplo,
pues al final, Sergio, tú acabaste con dupla, pero al final has tenido 3 duplas diferentes y eso también te ha permitido moverte como tú has querido a diferentes agencias, o a ti, Claudia, te ha permitido hacer los cambios que has querido cuando tú has querido sin depender de ¿qué hacemos? ¿Nos mudamos ahora, no? O sea, es como las parejas, pues igual que tener pareja tiene sus cosas muy buenas porque sois un dúo y tenéis esa estabilidad, ¿no? También estar soltero pues tiene esa libertad que también te permite no tener esa mochila, ¿no? Porque también pues muchas duplas se rompen por esas decisiones de, oye, pues es que quiero un copy, quiero esto y tienes esa oportunidad y tú decides, pues ¿qué hacemos? Pues o una pareja o tu dupla no quiere irse a esa agencia, pero tú sí. Entonces, bueno, yo siempre digo que tiene sus ventajas y sus desventajas y al final que además siempre pasa como que dices, jo, justo cuando tú buscas trabajo como dupla, solo ves ofertas de copy o de arte, depende de lo que tú seas, y al revés. Dices, sí, siempre solo hay ofertas de dupla, qué suerte tenéis los que sois dupla. Digo, mira, siempre pasa al revés, que ves como el jardín del vecino más verde. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si los que estáis aquí de oyentes queréis hacer alguna pregunta por el chat, que el chat está abierto. Cerramos ahora ya a las 4 o si no tenéis preguntas, pues si queréis decir algo nuestros maravillosos antiguos alumnos. Que las ofertas no están en LinkedIn. Has dicho antes, Paula, como LinkedIn, y en verdad creo que va a ser dentro de un año mucha gente va a estar como enviando carpetas o igual nos escuchan alumnos que están justo terminando ahora mismo la Miami. Y la recomendación así que yo tenía era como un poco atándome a lo que decía Paula, mandar carpetas siendo pesado a la agencia, a directores creativos, al correo, al WhatsApp, en plan, no puedes llamar a la puerta de su casa porque es medio denunciable, pero ser pesados porque yo realmente, por ejemplo, en Macan no veo en LinkedIn ofertas de Macan y veo cómo entra y sale gente, ¿no? Es decir, creo que hay algo de, si tú lo vales, hay algo de que puedes llegar antes que la oferta se publique en LinkedIn, porque creo que cuando se publica en LinkedIn ya es un poco tarde, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que sean proactivos, ¿no? Es algo como es horrendo, a mí me lo dice mi cliente todos los días, hay que ser proactivo, pero bueno, ahora lo suelto, como en plan trauma, ¿sabes? Me, 100%. me Yo creo que hay escriben, que... Ah, perdona, Pau. no digo que Macam me escriben a mí directamente. Total, eso es. Yo creo que lo que dice Pablo, hay que plantar la semilla. Y yo por eso decía antes lo que cuando yo vine a Nueva York fui súper pesada, porque enviaba eso, carpetas a directores creativos, pero normalmente están muy ocupados. Entonces empecé a enviar las carpetas a seniors o a hablar a juniors. Entonces el junior le pasaba la carpeta al director creativo, porque eres junior y recibes un email, claro, recibes 3 emails al día como un junior y dices, ay, voy a contestar, pero el director creativo hace, bueno, ya luego, ¿sabes? Entonces enviaba a todo Dios. Y yo creo que plantar la semilla. Yo en LinkedIn nunca he encontrado un trabajo, pero de repente enviaste un email a no sé quién hace no sé cuánto y te han escrito 4 meses más tarde, oye, que enviaste un email y tal, o que te tenemos ahí guardada y queremos hablar contigo. Y a mí me pasa eso cada 2, 3 meses te contacta alguien de algo que ha oído, algo que ha visto. Y luego también, esto es muy friki, pero publicar lo que haces en LinkedIn funciona. Pero muchísimo. Cuando obtienes una... Muchas veces hay mucha gente que no lo publica porque da un poco de cringe, no te lo voy a negar, pero dices, ostras, tal... A ver, tampoco hace falta publicarlo todo, que hay veces que digo, jolín, este parece que, ¿sabes? Va a publicar absolutamente todo. Pero algo que estés orgulloso de decir, mira, he hecho esto, tal, porque de repente un montón de gente ve tu carpeta, un montón... Oye, ¿he visto eso que hiciste? Está increíble. Y aunque tú muchas veces piensas, eso no está ni tan bien, somos muy duros con nosotros mismos. La gente luego flipa, mucha gente luego eso que hiciste está súper bien. Y yo, sí, no sé, no lo quería ni publicar. Ah, pues a mí me encanta, ¿sabes? Nunca sabes dónde te puede llevar eso. Pero ¿no os pasa, esto ya os pregunta como que totalmente como en relación con lo que habéis dicho, que cuando llega el momento del post del LinkedIn, estás tan quemado de todo el proceso de tu idea, que estás tan dentro que dices, tengo que hacer el post de LinkedIn y yo ya esta idea, claro, la has visto tan de cerca que ya te ves todos los complejos, te ves el grano, te ves el pelo, te ves tal, pero luego la gente le encanta y luego tú con el tiempo la vuelves a ver y dices... Oh, pues al final era muy bonita, es verdad. A mí se me Pero da un poco mal esto. Toda la parte de LinkedIn social se me da como un poco mal porque por lo que ha dicho Paula, creo que me da cringe cada vez que me veo escribiéndome un post, no sé qué decir, pero por suerte a mi dupla se le da súper bien. Entonces yo hacer reshare de todo lo que ella pone y creo que eso también es importante. Pero
No, por unirlo a la pregunta de antes, es que yo creo que esto es una profesión de visibilidad. Ya sea porque envías un mail, porque te vas al bar donde están los creativos de X agencia que te gusta, porque pusiste ese post en LinkedIn. Todo lo que haces te da visibilidad y cuando en una empresa quieren contratar a gente, si esa persona te tiene en mente, o sea, por ejemplo, nosotros ahora que estamos buscando trainee, obviamente voy a buscar en la clase que di, yo di una clase el cuartel pasado en la Miami, obviamente yo quiero que uno de mis niños entre conmigo porque me gustaron, entonces yo creo que ahí eso es muy importante, como la visibilidad que cualquier cosita te da, ¿no? No, por ejemplo, es que todo lo que es visibilidad, o sea, los chicos de repente ganan un premio, ya no es que lo pongan en LinkedIn, es que muchas veces los propios jurados de los Student Awards contrataron Saulo de David contrató unas chicas que ganaron el año pasado porque fue jurado y las contrató directamente porque vio la pieza, vio que eran de Madrid y dijo, tú. De LinkedIn salen muchas cosas que yo muchas veces me da vergüenza ya, porque claro, mi LinkedIn es puro Miami, entonces es todo el rato. Mis alumnos, hemos ganado el premio, su profesor, muy orgulloso de mis estudiantes. Es todo el rato que yo a veces digo, voy a dejar de publicar cosas porque ya es un poco como que autoasco, ¿no? Pero vi una cosa que en un documental, ¿no? Que decían, eh, vi un documental de una artista que decía, como ya todo el mundo sabe, yo no sé qué, dice, y yo no lo sabía y soy súper fan. Claro, nosotros pensamos que de nosotros mismos todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Dice, no es suficiente. Y dices, claro, porque tú de ti mismo piensas que ya lo has dicho muchas veces y que todo el mundo sabe esta anécdota que has contado 250.000 veces, pero la gente no, para la gente no eres tan importante, la gente no lo retiene tanto. Entonces, hay que darse autobombo y no tener ningún tipo de vergüenza, porque es lo que te permite entrar a las agencias, que te suban el sueldo, que te valoren, que te lo creas. Así que, Pablo, dale más chicha a lo de que eres mentí en los LIA Awards, Sergio Macías, a tus podcasts y a tus estos. Paula, la campaña que has hecho, la última de Neutrógena, que está súper bien y que le estás dando ahí un montón de caña. Claudia, tú le das muy poca chicha a LinkedIn, que yo estaba ahí investigando y digo, joder, ha hecho cosas súper chulas y no las está dando ahí tanta caña. Y Franco, con un montón de cosas que estáis haciendo en Cata ahora, que yo creo y a este podcast le vamos a dar toda la chicha que le podamos dar, porque la verdad que es un gusto, sois todos increíbles y en la escuela estamos súper orgullosos de todos vosotros, porque más allá y yo creo que cerrando con todo el mundo este premios y tal, son importantes, pero al final de aquí sale gente maravillosa, gente muy buena gente. Es una escuela que es competitiva, pero creo que es competitiva con el resto, no tanto entre el resto, entre los compañeros. Creo que hay mucho compañerismo y al final lo que queremos es que todo el mundo esté en buenos sitios y competir con el mundo, pero ayudarse, con los compañeros y también el networking de que yo creo que siempre todos nos hemos encontrado que gente de la escuela nos ha escrito en algún momento a través de LinkedIn probablemente pidiendo consejos o mandando carpetas, y el network de que te escriba ya directamente un estudiante de la escuela lo tenéis con gente de Madrid y con gente de todo el mundo, como la dupla de Paula también. Así que nada, pues ya, eh, pues cerramos este podcast. Muchísimas gracias a todos y a seguir, con el día. Gracias. Gracias, Pau. Chao, chicos. A todos. Hasta Gracias. luego. Adiós.